El libro de la vida, quiero relacionarlo en un principio con las alcaldías. Las alcaldías o también otras oficinas gubernamentales, así como es el CNR, que es el Centro de Registro Nacional, donde aparte de una alcaldía que registra a sus habitantes de esa ciudad, el CNR registra a las personas de toda la nación. O sea, las alcaldías extienden la partida de nacimiento precisamente a aquellos que presentan las pruebas necesarias en cuanto a los datos de su nacimiento. Y es sobreevidente que para tener el nombre en estas listas y recibir partida de nacimiento es necesario que se tenga vida. Pero hay un hecho importante, que toda persona que muere se va a esta misma alcaldía y se registra su defunción. Y una vez se registre su defunción, a partir de ese momento, esta persona ya no está en ese libro de vida, está en un libro de defunción. Es porque ya no tiene vida. La Biblia, hermanos, habla de otro libro que registra a aquellos que tienen vida. Y este libro es llamado el libro de la vida. Yo, así como lo hice ver en la clase de esta mañana, yo quiero que usted, hermano, que usted, amigo, amiga, lo vea con seriedad. Lo que aquí le voy a decir, no lo tome como algo pasajero, no lo tome como, qué buena la información que el hermano ahora me ha dado. Tómelo en el sentido, hermano, de usted aplicárselo y usted, amigo, también de aplicárselo. En este libro están inscritos solamente aquellos que tienen vida espiritual. Es el libro que contiene la lista de los salvos, los que podrán estar en la presencia de Dios en gloria eterna. Por supuesto, no es un libro literal, porque Dios no tiene necesidad de un control escrito. Imaginémonos a Dios en el sentido de tener un gran librón, o necesitaría volúmenes y volúmenes. Él no tiene necesidad de ello. Pero el concepto que comunica este símbolo del libro de vida es que solamente ciertas personas van a heredar la vida eterna. Las demás tendrán que sufrir la muerte segunda, o sea, el castigo eterno. En su mensaje a la iglesia de Cristo en Sardis, que lo vimos hace un tiempo atrás en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, en los versos 1 hasta el 6, Jesucristo menciona este libro y la necesidad de ser fiel siervo de Cristo para tener el nombre ahí. En este texto el Señor está animando a los cristianos en Sardis a volver a servirle sinceramente y así ser victoriosos sobre Satanás. Noten lo que les dice específicamente en el verso 5 del capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estos cristianos hipócritas estaban en peligro de tener sus nombres borrados del libro de la vida y así perder la esperanza de entrar en la gloria eterna con Cristo. Por eso es que cuando se hicieron cristianos, sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida, pero ahora por su infidelidad, Cristo les amenazaba con borrar sus nombres de ese mismo libro. La Biblia tiene mucho que decir acerca del libro que Dios ha escrito y de los nombres que están inscritos en este libro de la vida, o sea, esta lista de los salvos. Aún en el Antiguo Testamento encontramos referencia a esta condición. Cuando el pueblo de Israel se hizo el becerro de oro al pie del monte donde Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos de parte de nuestro Señor, Moisés al descender trató de hacer intercesión por el pueblo delante de Dios. Noten lo que dice la Escritura. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, noten que claro, a este raeré yo de mi libro. Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 32, versos 31 hasta el 33, nos habla en una manera semejante. Ahí está presentando en este capítulo 32, en los versos 31 hasta el 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Notemos, hermanos, que en este caso que aquí se nos presenta, la misma condición que se encontraba en la iglesia en Sardis, cientos de años después, hermanos. Fíjense bien, cientos de años después. ¿Cuál era esa misma condición? Bueno, los pecadores que antes habían sido fieles siervos de Dios iban a perder sus puestos precisamente en el libro de Dios. Yo no, al hacer la referencia que hice del libro de las alcaldías y del Centro de Registro Nacional, no es que le reste importancia. Un ciudadano o un ser humano que desaparece su registro es un real problema aquí en esta tierra. Pero es más serio, hermanos, que el Señor nos quite de su libro. Algunos enseñan equivocadamente que una vez estemos en el redil del Señor, nunca podemos perdernos otra vez. Nunca se da esta situación. Pero hermanos, tanto los israelitas como nosotros, los cristianos, al ser infieles, y como los cristianos infieles allí en Sardis, comprueban que el hecho de haber pasado
de muerte a vida, no significa que uno no puede volver al pecado y en consecuencia a la muerte otra vez. El requisito básico para estar inscrito en el libro de la vida es tener vida espiritual, hermano. Es necesario tener vida espiritual. Y esta vida se pierde cuando uno se vuelve infiel y sigue pecando contra Dios. A este, dice Jehová, raeré yo de mi libro. Lean y ténganlo grabado en su mente, en su corazón, el verso 33 del capítulo 32 del libro de Éxodo. A este, dice Jehová, raeré yo de mi libro. Cuando el Señor Jesucristo envió a los 70 discípulos a predicar el acercamiento del reino y a sanar a enfermos, ellos regresaron muy contentos, ellos regresaron muy gozosos, y no era para menos. Lo que habían hecho era digno de admirar. Si yo hubiera estado en esa misión, yo hubiera regresado con este mismo gozo. Regresaron gozosos por los milagros que habían hecho. Pero Cristo les dijo que su mayor gozo debía ser porque sus nombres están inscritos en los cielos. Miren lo que les dice en Lucas capítulo 10 y el versículo 20, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hubiera sido bonito recibir, como decía anteriormente, los poderes que estos discípulos recibieron directamente del Señor Jesucristo. Sin embargo, lo más importante para todo hombre es estar seguro que su nombre está inscrito nada menos que en el libro de la vida de nuestro Señor. Esta será la pregunta vital en el día final. ¿Está su nombre en el libro de la vida? Si no, por muchos milagros que haya hecho, por muchas profecías que haya dado, por mucha esperanza que haya tenido en su corazón, todo se volverá amargo porque no podrá heredar la vida eterna con Cristo y los suyos, precisamente por haber vuelto a la condición de infidelidad. Entonces, para tener su nombre ahí es necesario entrar en la batalla contra el diablo. Hay que entrar en esa batalla contra el diablo y combatir en el Evangelio. Si no estamos dispuestos a exponer nuestras vidas y dedicarlas al servicio de Cristo en el Evangelio, nosotros no podemos entrar en la vida verdadera. El apóstol Pablo habla en Filipenses capítulo 4, verso 3, de algunos cristianos fieles que sí tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Por eso es que vemos, hermanos y amigos, que en el libro de Apocalipsis, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, son los únicos que resisten la tentación de adorar a la bestia. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8, hablando precisamente de esa resistencia que se le presenta a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
y en el día de juicio, estos son los únicos que no serán lanzados al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es real, hermano. Esto es real. Esto no es una película que yo le estoy narrando. Esto concierne a nosotros, hermanos. El no estar inscrito en el libro de la vida, vamos a ser lanzados en el lago de fuego. Solamente ellos podrán entrar en la Nueva Jerusalén, que representa al pueblo de Dios en la eternidad, en la presencia de nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 21, verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En todo lo que hemos leído de la palabra de Dios hasta el momento en las Sagradas Escrituras, creo que usted puede ver claramente la importancia de tener y mantener escrito su nombre en el libro de la vida, por supuesto, la vida espiritual. Usted tiene que entender que se refiere a la vida espiritual, que es esencial para gozar de esta bendición, y la seguridad que nos trae está totalmente disponible. La seguridad que nos trae está únicamente disponible a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué gran cosa nos dice aquí. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y más adelante, en este mismo Evangelio, en el capítulo 5, verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y en el capítulo 6 de Juan, verso 48, yo soy el pan de vida, declaración de nuestro Señor Jesucristo. Simón Pedro afirmó acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo: tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Pero Cristo, hermanos, quiere darnos esta vida a nosotros también. Y para esto mismo, Él vino al mundo. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y más adelante, Él declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Por tanto, si queremos entrar en la vida y así tener el nombre inscrito en ese libro de la vida, tendremos que hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Yo no le puedo expresar otra manera de entrar a ese libro de la vida. Ninguna persona puede inventarse una manera de entrar a ese libro de la vida. Tenemos que conocer a Cristo y a su Padre a través de las palabras de vida que Él nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice también aquí en el Evangelio de Juan capítulo 17 y el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero hermanos, no basta conocerlos,
porque usted puede estar aquí presente y conoce. Usted puede ser una persona que no deja de congregarse como hijo e hija de Dios, o usted puede ser un amigo que es constante a las reuniones de la iglesia y de esta manera usted aprende, de esta manera usted conoce al Padre, usted conoce al Hijo. Pero no basta con eso. Es necesario tener fe en Cristo Jesús como el verdadero y único Hijo de Dios. ¿Ven? Miren lo que dice en el verso 36 del Evangelio de Juan, del capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, usted tiene que entender que creer en Jesús es hacer su voluntad. Yo creo en Jesús. ¿Pero qué? ¿En qué cree? Que existe, sí, está bien. Pero creer que existe, creer que Él tiene poder, pero usted no sujetarse a ese poder y a esa obediencia equivale a nada en relación a su salvación. Hay muchos que no han entendido ni creen en el Hijo, sino solamente en el Padre. Hay de ellos. Es necesario tener fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en el Padre Celestial. Para esto fue escrito precisamente el Evangelio de Juan. Miren lo que dice en el verso 31 del capítulo 20. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Cristo Jesús es determinante en la vida para nuestra salvación. Si uno cree en Cristo, debe glorificar a Dios. Precisamente miren lo que dice en Hechos capítulo 11, verso 18. Dice que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Entonces, para entrar en la vida y tener su nombre inscrito en el libro de la vida, no es suficiente si no le lleva a un verdadero arrepentimiento. Yo puedo preguntarle a muchos de ustedes, a hermanos y sobre todo a nuestros amigos, ¿usted cree en el Señor? Sí, yo creo. Pero está dispuesto a obedecer al Señor, no lo hace. Entonces es una creencia que no tiene solidez, que no tiene una base fuerte. Entonces, hermano, este arrepentimiento para vida es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que resulta también en un cambio de manera de vivir. Ese es el arrepentimiento en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo Jesús y pasamos al frente acá y decimos que estamos arrepentidos porque queremos ser bautizados en las aguas del bautismo, estamos diciendo que queremos totalmente dejar nuestra vida de pecado. Queremos dejar nuestra vieja manera de vivir. Entonces, según la palabra de Dios, así como la fe en Cristo es esencial para tener vida, también el arrepentimiento es para vida. El arrepentimiento es para vida. Si le dijera a una persona que con solo creer tiene vida, yo lo estuviera engañando, porque la Biblia no enseña eso. Porque la Biblia, especialmente en toda la enseñanza novotestamentaria, no enseña eso. Y aquellos religiosos que así enseñan deberían de volver a estudiar los textos que hemos citado, porque si siguen con sus prácticas y con sus enseñanzas actuales, van a llevar
una sorpresa terrible en ese día final. La sorpresa es ser quitados del libro de la vida. La sorpresa es precisamente o no estar incluidos en ese del libro de la vida porque no están enseñando conforme la palabra de Dios, conforme la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, además del arrepentimiento, la Biblia habla de otro acto de fe que es necesario antes que uno pueda entrar en la vida. Y este acto de fe para tener vida es precisamente el bautismo. ¿Por qué digo que es el bautismo? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. También el apóstol Pablo agrega con más claridad en Colosenses capítulo 2, versos 12 y 13, que aquellos cristianos en Colosas fueron sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Termino diciéndole esto, que el proceso claramente revelado para entrar en la vida es oír las palabras de vida, es conocer al Padre y al Hijo, es creer en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, es arrepentirse de todos sus pecados y es ser bautizado en Cristo para que Dios le dé vida juntamente con Cristo mediante su gran poder. Algo menos de esto no es la voluntad de Dios. Algo que cambie esta enseñanza escritural no es lo que Dios ha determinado, no es lo que Cristo Jesús enseñó a sus apóstoles, no es lo que los apóstoles enseñaron una vez fueron investidos con ese bautismo del Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés. Algo más que se agregue a lo que el Señor nos enseña en relación a la salvación no es bíblico. Por eso es que hubo una contienda fuerte que está registrada en el libro de los Hechos, porque los judaizantes, aparte del Evangelio que el Señor había dejado, que es esto que le he enseñado en base a la palabra de nuestro Dios, estaban agregando que había que circuncidarse. ¿Ve? Y entonces estaba agregando un método que no era la voluntad de nuestro Dios para recibir la salvación. Por eso digo, algo más no es bíblico. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios. Por eso termino diciendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo le pregunto a usted, ¿está usted inscrito en el libro de la vida? Usted sabe la respuesta. Yo no le voy a presionar a usted y nadie más que usted sabe la respuesta. ¿Quiere usted obedecer? Venga a Cristo Jesús. ¿Cómo? Por lo que ya le he explicado, ya ni se lo repito, porque el mensaje mismo lo ha presentado. Que el Señor bendiga su palabra y su decisión. Amén.